Así, hermanos, como estamos, incluso quizá de memoria, podemos repetir Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Bendito Señor, te damos gracias esta mañana, reunidos como lo hemos estado desde el viernes pasado, como pastores de las iglesias de este presbiterio. Y con este término, Señor, nos referimos a todos los oficiales de las iglesias que conformamos el presbiterio del Señor. Señor, te rogamos que tu palabra siempre dirija nuestro ejercicio del oficio. Que tu nombre sea glorificado y tu iglesia, Señor, edificada. Que tu palabra nos guíe esta mañana también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Son muy bien conocidos estos pasajes que hemos leído, Efesios capítulo 4 y Mateo capítulo 5. El Señor Jesús pronunció estas palabras dirigiéndose a los discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, y vosotros sois la luz del mundo. Nos hemos reunido, hermanos, y hemos estado considerando el trabajo de las diversas iglesias. Hemos considerado el crecimiento o la inversa, según que ha acontecido a cada uno. Pero no se puede mirar a la iglesia de una manera abstracta. No se puede considerar a la iglesia solamente en sí misma, sino considerar a la iglesia en el propósito que Dios tiene para ella. Y en ese sentido tenemos que considerar el mundo en el cual vivimos. Porque no nos ha llamado el Señor a huir del mundo, en un sentido. Dice el doctor Speinman que ciertamente el Señor primero nos saca del mundo, como dice la Escritura, pero después nos regresa al mundo. Dice el apóstol Pedro que el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y ciertamente hay muchos pasajes que nos indican que debemos dejar el mundo, salir del mundo. Pero pasajes como este que nos dicen: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, nos retorna para cumplir una misión en el mundo. Y es el contexto del propósito de Dios para la iglesia y para el mundo que debemos considerar también nuestro trabajo. Es muy común, bajo una perspectiva dualista, enfatizar la vida eclesiástica y solamente enfatizar la vida eclesiástica. Y nosotros, como oficiales de la iglesia, enfocarnos solamente hacia adentro de la iglesia. Queremos buenos miembros que lleguen a la iglesia, que participen. Pero, ¿cuál es el propósito de todo eso? De la enseñanza, de la predicación. ¿Qué fin persigue todo eso? ¿Y para qué trabajamos en ese sentido? Si la iglesia
como dice el texto, ha de ser la sal de la tierra, que en razón del pecado experimenta deterioro. Y eso debemos considerarlo precisamente con mucho cuidado, porque el pecado carcome la vida. Y está necesitada la vida de preservación. Y Dios envía a su iglesia con este fin. Y aquí es donde nuestro trabajo viene a ser contextualizado, amados hermanos. Vivimos en un mundo en el que el cristianismo está siendo atacado. El mundo que una vez recibió el impacto del cristianismo está descristianizándose. Y ciertamente lo vemos con preocupación. Y no hay que ir muy lejos. Lugares, pueblos, por ejemplo, que solían ser conocidos como pueblos en los que la fe cristiana era el factor dominante, como es el lugar donde estamos, como es el caso también de Miahuatlán, por ejemplo. ¿Cuál es la razón de que la iglesia haya venido perdiendo con los años su influencia en la vida de la población? ¿Por qué en estos lugares que tomo como ejemplo para muestra, se han comenzado a desarrollar otros tipos de vida, estilos de vida diferentes? Lugares en los que la gente comienza a cambiar sus ideas. Se ha mencionado y ha salido a colación de repente en las conversaciones, se habla de la juventud. Y a veces nos quejamos lo desviada que está la juventud, los vicios que siguen los jóvenes. Sí, ciertamente debemos considerar eso. Porque ese es el mundo en el que vivimos. Y el Señor Jesucristo también en el Evangelio de San Juan nos dice en su oración al Padre, orando por su iglesia: no te ruego que los quites del mundo, te ruego que los guardes del mal. Vivimos en un contexto en el que los absolutos están siendo quitados y los relativos están siendo pregonados por doquier. ¿Y cómo surgió eso? Se le ha llamado a esta cultura en la que vivimos la cultura de la posmodernidad. Y alguno dirá, ¿pero qué son esas cuestiones filosóficas y todo eso? Hermanos, vivimos en un mundo y no debemos ignorar que las ideas, las doctrinas mueven la cultura, mueven la sociedad, mueven a las personas. Nosotros no podemos quedarnos al margen de eso. El doctor Van der Waal dice, cuando señalamos al mundo posmoderno, caracterizado por el secularismo, es decir, una sociedad sin Dios, una sociedad que puede ser que esté diciendo muchas veces Dios y repita
este término, este vocablo, pero que ya no cree en Dios. Y él dice en cierto momento de un escrito que él tiene, que se llama Poder Transformador: podemos quejarnos del mundo y de los cambios terribles que hay, pero entre los culpables de la situación del postmodernismo estamos nosotros. Esa es una acusación que debemos ponderar. Que el cristianismo esté perdiendo terreno en la cultura, que el cristianismo ya no esté siendo impactante para conformar a las personas en su pensamiento y en su acción, significa que hemos dejado de hacer algo. Y aquí es donde viene la palabra del Señor. Para que la iglesia cumpla ese propósito de ser la sal de la tierra, la preservadora de la cultura, y sea luz del mundo, que plantee en el nombre de Dios la dirección a seguir en el mundo. Sí, porque no debemos contentarnos, hermanos, con reunirnos dominicalmente y cantar salmos y cantar alabanzas y leer la Escritura, sino qué es lo que estamos haciendo hacia afuera, cuál es nuestro impacto en el mundo. Y no como iglesia institucional, sino los creyentes. ¿Qué están haciendo los creyentes en el mundo? ¿Qué están haciendo los creyentes hacia afuera? Aquí es donde quiero llegar al punto de Efesios capítulo 4. Porque para este fin, dice la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo constituyó a los maestros de la palabra. Porque esos 5 oficios que se mencionan en el capítulo 4, versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito el Señor coloca a estos oficios? ¿Por qué estas vocaciones? Y todos tienen algo en común, que todos tienen que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra escuela. La palabra de Dios debe ser nuestra escuela. Y la palabra de Dios plantea los principios para la vida humana. No solo para la vida eclesiástica, sino para toda la vida. Juan Calvino, siguiendo a San Agustín, usó la expresión que la iglesia es la madre de los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes necesitan ser instruidos en la palabra del Señor. Por eso dice el versículo 12, estos oficios, estas vocaciones están puestas para perfeccionar a los santos. En estos momentos están los Juegos Olímpicos. No sé quién ha tomado en el receso alguna nota, a ver cómo van los juegos allá, quién va ganando, quién va perdiendo. Pero lo que estamos viendo en los Juegos Olímpicos son muchas personas, muchos jóvenes compitiendo en diferentes disciplinas. Pero ellos no comenzaron de la noche a la mañana. Para llegar a este punto de la competencia, su preparación comenzó hace años. Hace mucho tiempo. La preparación, la disciplina en diversos ámbitos para llegar en óptimas condiciones a una competencia. ¿En dónde está la acción o la acción cristiana? ¿Dónde se debe manifestar la vida cristiana?
en la vida misma, en la política, en el arte, en la ciencia, en la educación, en todos los ámbitos. Los creyentes, los cristianos necesitan ser perfeccionados para la obra del ministerio, y no se refiere al ministerio eclesiástico, porque entonces esto se aplicaría solo a los pastores, sino que por la palabra debe darse dirección a todo creyente, porque por la palabra debe ser perfeccionado, porque por la palabra debe ser instruido, porque por la palabra debe ser adoctrinado para poder conducirse en el mundo en el cual vive. Porque solo en esa manera podrá ser verdaderamente hacer un impacto de manera que sea luz y sal de la tierra. No seremos luz y sal de la tierra, hermanos, encerrados en las cuatro paredes, cantando, y por más fuerte que cantemos, sino la iglesia impactará ahí, donde lleva los principios de la palabra a todos los ámbitos de la vida. Porque ahí, donde todas las cosas se hacen en conformidad con la palabra de Dios, ahí está el reino de Dios. Y para ese propósito, hermanos, los que enseñan la palabra, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, tienen una enorme tarea. El mundo se va descristianizando porque hemos dejado de predicar en términos del reino de Dios. El cristianismo va perdiendo terreno porque otras filosofías, porque otros pensamientos toman los terrenos que dejamos. ¿Qué doctrinas dominan en el ámbito político? ¿Qué doctrinas dominan en el ámbito ético? ¿Acaso no se está modificando el concepto de familia, el concepto de matrimonio? ¿Quiénes están dominando ahora para señalar en la sociedad qué es el matrimonio, qué es la familia? ¿Y dónde está la doctrina cristiana? Nuestra batalla es en el ámbito de las ideas, de la enseñanza, de la doctrina. Por eso es crucial la enseñanza. Y el Señor dijo que ponía estos ministerios para enseñar la palabra. Por eso, posterior a estos pasajes, el apóstol Pablo va a hablar de la vida cristiana, porque estos son los principios de la vida cristiana. Una verdadera vida cristiana implica que todo lo que Cristo enseña es aplicado a la vida. Los conceptos de familia se están modificando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por asegurarnos que el concepto de familia escritural no pierda la relevancia y la importancia y sea defendido por cada uno de los que confiesan a Cristo? Sí, tenemos que enfrentar esa lucha. Se está hablando de la ideología de género. ¿Y dónde estamos los cristianos para defender los principios escriturales y enseñarles a nuestros hijos, enseñarles a nuestros hermanos? ¿Cuáles son los principios para que defendamos lo que la Escritura dice?
Bueno, tenemos, hermanos, una enorme tarea. Si de verdad asumimos nuestra responsabilidad de enseñar y enseñar fielmente todo el consejo de Dios, como decía el apóstol Pablo, y trabajar arduamente para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo esté preparado, esté listo para salir al mundo e impactar al mundo en todos los niveles de la vida, poniendo el sello de Cristo en cada ámbito de la existencia. Entonces comencemos a tomar, hermanos, con mayor seriedad nuestros oficios. La tarea de la enseñanza es crucial. La tarea de la doctrina es crucial. No habrá verdadera vida cristiana si no comenzamos por eso. Y quiero terminar simplemente invitándonos a todos, hermanos, a que en este contexto en el cual vivimos, nosotros nos mantengamos como la luz, como la sal de la tierra, tomándonos de nuestro Señor y cumpliendo fielmente la tarea que nos ha encomendado. Prediquemos y asegurémonos de que la doctrina que se está predicando es la doctrina escritural, que reclama toda la vida para la gloria de Dios. Y tendremos un lugar en la sociedad para impactar. De otra manera, perderemos la primogenitura, y lamentable es que en muchos lugares del mundo ya se perdió. Tengamos cuidado de no seguir esos pasos, sino mantenernos como luz y sal, como Dios quiere. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta hora te agradecemos por la reunión que se está llevando a cabo, considerando, Señor, nuestro trabajo en las diferentes iglesias, tanto los ancianos gobernantes, los diáconos, los pastores, por considerar, Señor, cuál es el proyecto, cuál es el trabajo que estamos llevando a cabo, no conformándonos, Señor, con un enfoque intraeclesiástico, sino viendo al trabajo de la predicación de tu palabra como el principio fundamental para impulsar la vida cristiana que han de desarrollar todos tus hijos en un mundo que nos desafía, en un mundo que presenta grandes retos, en un contexto en el que filosofías e ideologías del mundo, como decía el apóstol Pablo, que son según los rudimentos del mundo y no según Cristo, están cobrando relevancia, están modificando la manera de ver del mundo de muchos ámbitos. Eso es un gran desafío para la iglesia y un gran desafío para los pastores, para los consistorios, en razón de qué estamos enseñando y a dónde enfocamos nuestros esfuerzos, Señor. Danos el entender, Padre, lo que quieres, para que pongamos nuestras manos al trabajo de edificar a tu iglesia con tu palabra, para prepararlos para el ministerio, para ser luz y sal,
para estar en este mundo que tú, Señor Jesucristo, en tus palabras que leemos en San Juan, no rogaste al Padre que fuéramos quitados del mundo, sino guardados del mal. Entonces, estando en el mundo, guardemos nuestra primogenitura y seamos fieles, Señor, a tus principios. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador.